Hay maldiciones de pueblos en que se han desaparecido porque han creado o han invocado ciertas fuerzas y estos pueblos comienzan a desaparecer y se pierden de la historia totalmente, ¿no? Hace poco que estábamos hablando del caso de esta niña, Emily. este tipo de sucesos extraños pasan más habitualmente de lo que uno cree, y es que hace un par iba a decir siglos, allá por 1800 algo, tirando 1900, por ahí, hubo un acontecimiento en los Estados Unidos muy extraño y que a día de hoy aún no se ha podido explicar, que fue conocido o fue etiquetado como la lluvia de sangre y carne. Ustedes se preguntarán qué pasó. Bueno, en un pequeño pueblo de Estados Unidos, campesino, muy humilde, de muy pocas personas, un día simplemente comenzó a caer del cielo pequeños pedacitos de carne, vísceras, músculo, órganos muy pequeñitos, como de animal. La verdad que no lo he escuchado yo, pero con pequeñas gotas de sangre a su alrededor. Sin ningún tipo de explicación comenzó a caer. Entonces, la poca información que se tiene de este acontecimiento fue recapitulada por los periódicos locales y realmente a día de hoy aún no se termina de explicar qué fue lo que pasó. Hay muchas teorías para tratar de darle una explicación, como que quizás se abrió la compuerta de un avión que llevaba vísceras. Para la época. Pero claro, estábamos hablando de 1800 algo, no habían todavía aviones comerciales para transportar productos cárnicos ni nada por el estilo. Es algo que a día de hoy no tiene explicación, y además, ya dándoles un poco más de detalles de lo que la gente pudo ¿Y qué narrar. clase de vísceras eran? ¿Eran de vacas, de humanos? Si no me equivoco, luego los que se pudieron identificar, y al ojo me refiero, porque te hablo de un pueblo en 1876. Ya tengo la fecha exacta. Un pueblo muy pequeñito, de gente muy humilde, todos dedicados al campo. Al ojo pudieron identificar que parecía carne de cordero. Pero claro. Se me hace. Verá, el tema del cordero habla mucho del tema del sacrificio, ¿no? Uh-huh. Pero me supongo que puede haber sido que se haya abierto algún portal y de tiempo a tiempo, ¿no? Es una probabilidad. Una probabilidad, como el tema de Emily, que desapareció. Porque lo que el New York Times en su momento fue el que hizo un pequeño artículo con respecto al tema, y que luego de muchos años alguien revisando los registros lo vio y se extrañó por lo bizarro del suceso relatado en un periódico nacional, ¿no? Esto pasó en Kentucky, y la persona que redactó eso pudo charlar con una de las personas que lo presenció, que era una señora que estaba en el campo haciendo sus trabajos, y dice que el día estaba despejado, soleado, de lo más normal, y comenzó a caer trocitos de carne. Y era carne fresca, como de un animal recién cortado. Entonces, y no únicamente pasó en el patio de esta señora, sino que muchas otras personas dijeron que pasó a lo largo de todo este pueblito, en el condado de Kentucky. Se trata de dar alguna explicación científica, o la teoría más aceptada es que se trató de una manga de agua. ¿Qué es una manga de agua? Un suceso en el que cuando el agua se evapora para volverse nubes y luego bajar, viene arrastrando ciertas cosas del mar o de los ríos y tal. Es algo no tan común porque también va acompañado con una fuerza de aire, que es lo que realmente sube las cosas pesadas, como por ejemplo en Honduras o en Nicaragua, no recuerdo en qué país de Centroamérica, hay un suceso que también es muy peculiar, y de hecho se transformó en una celebración o en un día festivo dentro de este pueblito, que se llama la lluvia de peces, porque en un momento ¿los peces que vuelan? En un momento dado, en este pueblito comenzó a crear una lluvia que venía con peces, y en la calle así se armaban los rechuelos y la gente veía peces y no entendía por qué. Fue en Honduras. Se le dio una explicación sobrenatural en ese entonces, creían que era algún tipo de fenómeno y tal, pero luego se descubrió que era una manga de agua que se suscitaba cerca de este pueblo, una corriente de agua y aire que arrastraba desde los ríos pequeños peces que podían luego caer, y caían justo en la zona más cercana, como que pasaba esto y caían acá. Entonces la teoría más aceptada con la lluvia de sangre de Kentucky, de carne y sangre de Kentucky, es que una manga de agua fue arrastrando un animal y en el proceso terminó siendo mutilado. Pero claro, la parte que menos sentido tiene de la teoría es cómo en el proceso él se hizo pedazos el animal y luego cayó. ¿Y por qué cayó en tantos lugares? Porque fue prácticamente en todo un pueblo, que si bien es cierto es pequeño, pero no pudo haber sido entonces solo un borrego. Exacto. Entonces tuvieron que haber sido decenas de ellos. Decenas de borregos. Pero qué fuerza puede levantar tantos borregos, tantos corderos. Yo creo que me es curioso el nombre Sangre de Kentucky, porque es el nombre del libro de la película que siempre les he venido hablando, Siniestro. Hay el escritor, el personaje principal es un escritor, y él se hace famoso con un libro que se llama Sangre de Kentucky. La verdad, vi la película y no recuerdo si tiene relación, pero es muy probable yo que creo se hayan que inspirado por acá. hay animales
que no se han descubierto, o capaz estos animales sobrenaturales tienen una conciencia un poquito más desarrollada. Puede ser que se hayan alimentado, ¿no?, de ciertos borregos y hayan soltado mientras cruzaban por el pueblo, ¿no? Es una Porque probabilidad. hay animales que son demasiado grandes, que tienen cierta habilidad de ocultarse, pero no se presentan porque el ser humano no tendría la capacidad de comprenderlo. Es una probabilidad. Otra opción ya un poco más racional, porque te digo, esto pasó en 1876, lo descubrieron revisando registros muchos años después, 1900 algo. Entonces lo primero que pensaron era oye, esto creo que es una broma, quizás alguien hizo una broma redactando una noticia falsa para hacer algún tipo de chiste, pero luego revisando, tratando de buscar en los registros alguna información, no, o sea, se fue presentado como una noticia real. Ajá. Wow. Entonces, es una anécdota curiosa, nunca se le terminó de explicar. Como les mencionaba, la teoría más acertada es que fue una manga de agua que fue arrastrando animales y luego cayeron convertidos en trocitos de carne, pero nunca se supo qué pasó. O hubo un carnicero por ahí que tenía preparado justamente Un carnicero volador. justamente tenía preparado el tema de los corderos y se acercó una manga de esta y pudo haber arrastrado todo eso también. Es una opción y la verdad quedó como uno de los grandes misterios de la naturaleza. Es extraño. Nunca había escuchado de algo como tal. Lluvia de sangre he escuchado, pero Lluvia de carne y sangre, eso es otra cosa. Eso es otro nivel. Imagínate. Sí. Como decía Jesús, ¿quién quita que puede que haya sido algún tipo de manifestación de algo y estaba comiendo y... Claro. Algo malo que pasó en ese pueblo. También porque hay Buena pueblos, probabilidad. hay maldiciones de pueblos. Bueno, voy a descubrir un poco de las cosas que no se deben de hablar. Hay maldiciones de pueblos en que se han desaparecido porque han creado o han invocado ciertas fuerzas y estos pueblos comienzan a desaparecer y se pierden de la historia totalmente, ¿no? Entonces puede ser que pudo haber una invocación en ese pueblo de una fuerza. ¿Y este pueblito desapareció o...? El pueblo sigue ahí, no pasó nada ¿Hay más allá de habitantes eso. todavía? Todavía hay personas que viven ahí, pero el pueblo se recuerda mucho por este acontecimiento. O sea, no es un pueblo común y corriente en donde no pasa nada fuera de lo normal, o aparentemente no pasa nada fuera de lo normal, como muchos otros pueblos de Estados Unidos en donde simplemente se dedican a la agricultura. En Estados Unidos hay pueblos con leyendas bien densas. Bien densas y pueblos que en verdad practican cosas que... Ajá. Los pueblos de Indiana, si no me equivoco, son los que se practican mucha magia, brujería. Son pueblos muy conocidos por el ocultismo. Me parece que es en Indiana, Luisiana. Yo creo que algo convocaron ahí. Puede ser. Yo no lo quería decir, pero yo estaba pensando en esto, en que una persona fuerte en esa materia, estaba invocando algo y la invocación pues era conllevaba hasta un sacrificio y tenía, qué sé yo, algún número considerable de estos animales y al ente que invocó pues se los comió y eso es como un tipo de explosión o los elevó, porque dentro de esto nunca hemos profundizado el tema de los rituales como tal, porque en realidad las cosas que pasan en los rituales es como que no hay necesidad de estarlo divulgando. O sea, pero y tampoco no es que no haya necesidad, que mejor no hablemos de ello. Hay que topar un tema de los pueblos que han sido maldecidos. Hay cosas como estas, por ejemplo, el sacrificio se levanta y es como si alguien lo aplastara y se hace pedazo. Y no es que lo hace la persona que está haciendo el ritual, lo hace el ente al que lo estás trayendo. Puede ser que cosas habrán invocado allí y pues eso se manifestó de esta manera. Yo creo que también es una explicación bastante... Hay que entender que anteriormente se hacían sacrificios. Ahora se siguen haciendo a ocultas porque la sociedad va avanzando, pero antes era muy común de sacrificar a los hijos, de sacrificar animales.